Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. Ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FALU. A continuación desarrollaremos la unidad que para nosotros será 4. En ella veremos los conceptos de capacitancia y también quiénes son y qué son los dieléctricos. Bien, en primer lugar entonces tendremos las primeras aproximaciones a los capacitores y la capacitancia. Bien, luego haremos un acomodo de capacitores, bien, en serie y en paralelo. También veremos el almacenamiento de energía en estos capacitores y la energía de campo eléctrico involucrada. Bien, a continuación veremos los dieléctricos, el modelo molecular de la carga inducida, bien, y la ley de Gauss de los dieléctricos. Bueno, en primer lugar entonces desarrollaremos, como habíamos dicho, la capacitancia para luego ir a los dieléctricos. Bien. Para desarrollar el concepto de capacitancia empezamos por quiénes son los que se encuentran involucrados en dicho concepto. Para esto usaremos el esquema que tienen enfrente, que son dos conductores, en este caso uno es positivo, otro es negativo. Las líneas que están dibujadas son líneas bastante conocidas para nosotros, bien, que son las líneas de campo. Bien, y estos dos están aislados uno de otro y forman un capacitor. Bien, no es la forma más práctica de ver un capacitor, pero es una primera aproximación. Bien, aquí el meollo del asunto, para no confundir con un esquema de un dieléctrico, bien, es que estas cargas están aisladas. Bien, si se fijan, no son esferas, ¿sí? Son porciones. Bueno, probablemente sería mejor en este caso algo más alargado, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Como primera aproximación, ahí lo tenemos dos cargas que están aisladas, forman un capacitor. La capacitancia se calcula entonces como la carga Q sobre el voltaje AB, y esta se mide en faradios. Bien, y ahí tienen en vertical las otras unidades de las que tomaremos más en consideración luego en el desarrollo de los ejercicios. Bien, cuando veamos los esquemas, bien, tendremos que tener en claro que el capacitor se representa con estos símbolos, bien, sea uno u otro. El más estándar son las rayitas verticales, que es el que vamos a usar nosotros. Bien, entramos entonces en el fabuloso mundo del cálculo de la capacitancia. Ya habíamos dicho que la capacitancia, bien, del capacitor, bien, están en paralelo con vacío, veremos en primera instancia. Bien, y luego veremos ya con aislante al medio. Bien, por ahora tenemos vacío. Entonces la capacitancia
se transforma de Q sobre delta de B a epsilon 0 por A sobre la distancia que lo separa, siendo A el área de la placa, bien, que está involucrada, bien, que forman el capacitor. Nuevamente las unidades para que las observen. Tenemos un F, que es un faradio, bien, y acá tenemos igual a un coulomb al cuadrado sobre newton por metro, que es lo mismo que un coulomb al cuadrado sobre joule, ¿bien? Y aquí, lamentablemente, a estas alturas es la primera vez que escribimos el valor de epsilon 0, bien, así que no sé cómo vamos a hacer para arreglar este pequeño desfase. Bueno, se fijan en la guía de ejercicios, ahí hay una pequeña tabla o algunas pequeñas tablas en las que figura este valor y el valor directamente acá, bien. Así que bueno, vamos a dar por sentado ese valor en los cálculos anteriores, porque de hecho se usa bastante y no me percaté de ello. Bien, del lado derecho podemos observar el arreglo de esas placas, la altura D o la distancia D que separa la placa positiva de la placa negativa, ¿bien? Entre estas dos figura una diferencia de potencial que es igual a B a B, que es lo que está dividiendo a la carga Q. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos una vista lateral que nos muestra un comportamiento no uniforme del campo eléctrico que nosotros no tomaremos en cuenta, que son estas pancitas que tiene acá. ¿Sí? Entonces nosotros despreciamos ese fenómeno que se genera ahí. Bien, los capacitores en serie y en paralelo, entonces ya hemos visto cómo calcular la capacitancia. Recuerden que esto es en el vacío. Más adelante vamos a ver ya con aislante. Seguido entonces veremos el arreglo en serie y en paralelo de los capacitores. Fíjense que en serie, del lado derecho ya tenemos algunos capacitores, bien, que son comerciales. Ok, bueno, seguimos entonces. Para los capacitores en serie, bien, si nosotros queremos calcular la capacitancia equivalente, lo hacemos de esta forma, bien, o también otra forma, pero en esencia es la misma, es la capacitancia equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre etcétera. Bien, de esa manera. Repito, capacitancia equivalente igual 1 sobre C1 más 1 sobre C2, etcétera. Bien, no es difícil de ver porque tomamos simplemente todo esto. Bien, en primer lugar tomamos esto que está dividiendo y lo pasamos a multiplicar. Todo esto multiplicaría, pasaría a dividir, entonces me quedaría 1 sobre cada uno de los capacitores que se encuentran en el arreglo en serie. Bien, he ahí en el diagrama de la derecha un esquema de capacitores en serie. Fíjense, tenemos entonces entre los bornes un voltaje AB, bien, y acá tenemos las plaquitas, bien, que nos permiten observar la capacitancia, o mejor dicho, que nos permiten observar el comportamiento, bien,
calcular la capacitancia, así sería. Bien, y del lado derecho, más a la derecha del capacitor, lo que podemos ver es que el voltaje entre el borne A y C, bien, es distinto, fíjense, al voltaje entre el punto C y el B. Bien, ¿eso qué significa? Bien, primeras acotaciones. Acá en el arreglo en serie, las capacitancias, bien, son distintas, bien, y los voltajes son distintos. Ok, entonces esta de alguna manera se convierte en un desarrollo aproximado de cómo llegar a la capacitancia equivalente. Fíjense, partimos de que voltaje AC es igual a voltaje 1, que es igual a la carga Q sobre C1. Bien, y el voltaje CB es igual a voltaje 2, que es igual a la carga sobre la capacitancia 2. Luego sumamos estos dos voltajes, B1 más B2, para encontrar el voltaje AB. Bien, sacamos factor común Q y luego pasamos dividiendo el valor de Q. Bien, ¿qué hacemos entonces? Bueno, llamamos capacitancia equivalente a Q sobre B, pero nosotros tenemos acá B sobre Q, entonces sería 1 sobre la capacitancia equivalente igual a B sobre Q, y de esa manera nos queda esta expresión que podemos observar abajo. Bien, una vez entonces que llegamos a encontrar el valor de la capacitancia equivalente, bien, el esquema queda simplificado. Conviene que sea así porque más adelante, bien, y de hecho en la vida profesional van a haber cosas mucho más complejas, entonces conviene llevarlas a su mínima expresión posible. Acá nos encontramos ya con la capacitancia equivalente, que es igual a Q sobre B, y esa capacitancia equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, etc., o la sumatoria de 1 sobre C sub I. Bien, eso es el arreglo en serie. Ahora vamos a ver los capacitores en paralelo. Empecemos por el diagrama de la derecha, en la que podemos observar un arreglo en paralelo. Fíjense que los capacitores se encuentran ubicados de forma paralela. ¿Sí? Esto no es algo que vamos a ver muy común ni tampoco en serie, pero a esto es lo que tenemos que llegar. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros teniendo una configuración de capacitores en paralelo, ¿bien?, nos damos cuenta que el voltaje tiene, los capacitores tienen el mismo potencial, ¿bien?, el mismo potencial para uno que para otro, y la carga de cada capacitor depende de su capacitancia. Fíjense entonces que acá cambia una cosilla. En el arreglo en serie nosotros teníamos, y de hecho sacamos factor común Q, porque Q es la misma en ambos capacitores. Sin embargo, en un arreglo en paralelo, Q es distinto y depende de la capacitancia de cada uno de los capacitores. Bien, entonces Q1 es C1 por B y Q2 es C2 por B.
esto es lo que podemos observar en primer lugar acá arriba. Bien, a continuación, para encontrar la carga total, simplemente sumamos ambas cargas. Bien, y nos damos cuenta que debido a que el valor de los capacitores tiene el mismo potencial, entonces sacamos factor común. Bien, y nos queda Q sobre B, pero Q sobre B era la capacitancia equivalente. Entonces la capacitancia equivalente resulta ser la sumatoria de cada una de las capacitancias de los capacitores que se encuentran en arreglo paralelo. Bien, acá abajo se puede observar cuál es la generalización de dicha fórmula. Muy bien. Fíjense que al igual que en el caso anterior, una vez realizado ese ejercicio, la capacitancia equivalente, el capacitor se convierte en un solo capacitor equivalente, bien, que tiene el valor de carga igual a la suma de las cargas y de capacitancia equivalente igual a la suma de sus capacitancias individuales. Ahora, el almacenamiento de energía en capacitores y energía del campo eléctrico. Para empezar con esto, desarrollamos el tema trabajo para cargar un capacitor. El trabajo necesario entonces resulta ser la integral entre 0 y W del diferencial de W del trabajo. Entonces esto es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de 0 a Q de Q diferencial de Q. ¿Bien? En definitiva, el trabajo para cargar el capacitor es Q al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. ¿Sí? Ese resultado es bastante importante para nosotros, ¿sí? Que es el trabajo para calcular el capacitor. La energía potencial almacenada en un capacitor también es de interés para nosotros, que es igual que ese trabajo, Q cuadrado sobre 2 veces C. Otras formas de escribirla son 1 sobre la capacitancia por el potencial cuadrado igual, también se puede escribir como igual a 1/2 de Q por B. Bien, entonces son 3 formas en que podemos escribir la energía potencial. Bien, también nos interesa decir cuál es la energía del campo eléctrico. La energía por unidad de volumen en el espacio entre las placas paralelas de un capacitor con área A y separación D es entonces esta, que es la densidad de energía. Aparece también de varias consideraciones, ¿bien? Teniendo en cuenta el área de las placas, la separación, el potencial y la capacitancia. Bien, entonces involucrado todo esto y luego haciendo ciertas reducciones y reemplazos, llegamos a que la densidad de energía eléctrica en el vacío es 1/2 de epsilon 0 por E al cuadrado. Muy bien. Esa entonces es la energía por unidad de volumen, ¿sí? Que dicho de una manera más concreta es la densidad de energía eléctrica. Nuevamente, esto es en el vacío. En este caso, a nosotros nos interesa el estudio de cada uno de estos factores en el vacío y luego con un aislante. Bien, entonces simplemente van a aparecer
otros factorcitos ahí que nos permitirán involucrar al aislante en una configuración aproximadamente igual a la que se forma en el vacío. Bueno, esta relación se obtuvo solo para un capacitor de placas paralelas y es válida para cualquier capacitor en el vacío y por ello para cualquier configuración del campo eléctrico en el vacío nuevamente. Bien, y entonces ahora se acabó lo que se daba y aparecen los dieléctricos. Bien, entonces fijémonos en el diagrama de la derecha. Tenemos conductor arriba, conductor abajo, bien, y dieléctricos separando estos conductores. Bien, entonces un tipo común de capacitor utiliza láminas dieléctricas para separar los conductores, como podemos observar ahí. Bien, entonces fijémonos en el diagrama de la izquierda que K es igual a la capacitancia sobre la capacitancia en el vacío. Eso es lo que simboliza el subíndice 0. Entonces esta capacitancia sobre la capacitancia en el vacío es igual al voltaje o el potencial sobre en el vacío sobre potencial, y cuando se involucra el dieléctrico. Reescrito de otra manera es la expresión que tenemos a la izquierda abajo, que dice que el potencial es igual a la energía potencial sobre K. ¿Bien? Ese K es la razón entre la capacitancia con el dieléctrico y sin el dieléctrico. Muy bien. Ahora, y ya llegando, esperen un segundo, perfecto. Ya llegando a la recta final de esta unidad, verifiquemos lo siguiente. Vamos a ver carga inducida y polarización. Bien, fíjense lo que ocurre en este caso. En el diagrama que tenemos a la derecha observamos dos gráficas. Veremos primero la de la izquierda, en la que tenemos dos placas distribuidas con una distribución de carga uniforme. Bien, el de la izquierda es positivo, el de la derecha es negativa. El campo eléctrico generado es uniforme. Ahora aparece de pronto un dieléctrico, no es que aparece por arte de magia, se lo pone al dieléctrico. Entonces fíjense que se ha inducido carga, ¿no? Las cargas superficiales inducidas surgen como resultado de la redistribución de la carga positiva y negativa dentro de este material dieléctrico, y este fenómeno se conoce como polarización. Bien, entonces dentro de una vez que colocamos el dieléctrico se redistribuyen las cargas. Bien, entonces aparecen estas cargas opuestas en el borde del dieléctrico, que son opuestas al que se encuentra en la placa. Bien, y eso le llamamos polarización. Bien. Entonces nosotros vamos a suponer que la carga superficial inducida es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico en el material. Entonces el campo eléctrico es igual con el dieléctrico, ¿no? Es igual al campo eléctrico sin el dieléctrico, o sea en el vacío, sobre una constante K. Perfecto. Muy bien. Ahora un valor también que nos interesa es el de la densidad superficial de carga que ha sido inducido. Por eso el subíndice
ese valor lo calculamos como sigma por 1 menos 1 sobre K. Bien, es el mismo K que veníamos viendo, que tiene nombre y apellido. Bien, ahora como en los cálculos posteriores, y acá también aparece el producto K por epsilon 0, así que alguien que no habrá tenido muchas cosas que hacer le llamó permitividad del dieléctrico al producto de K por epsilon 0. Entonces nosotros tenemos la permitividad del dieléctrico directamente utilizando la letra epsilon. Bien, y entonces ahorrando algo de cálculo, bien, sin necesidad de multiplicar el valor que tiene en el vacío por K, que depende del dieléctrico. Bueno, entonces en términos de ese valor de la permitividad, el campo eléctrico dentro de un dieléctrico lo podemos expresar como sigma sobre E. Fíjense que acá lo habíamos escrito como E sub 0 sobre K. Bien, ese sub 0 es el campo eléctrico en el vacío. Bien, entonces esta otra forma de llamar el campo eléctrico dentro del dieléctrico es en función a los datos que nosotros tenemos, si tenemos la distribución superficial o el valor del campo en el vacío. Bien, la capacitancia cuando hay un dieléctrico, ¿sí? Recuerdan que yo les había dicho, es como en el vacío, pero aparece ese factorcito K. Bien, ahora, como ya dijimos también, aparece a menudo el producto de K por epsilon 0. Bien, entonces simplemente reemplazamos por E directamente, que es la permitividad del dieléctrico. Entonces estas son tres formas en que nosotros podemos reescribir la capacitancia entre placas paralelas con un dieléctrico entre ellas. Bien, como K por epsilon 0 por A, que es el área de la placa, sobre D, o por epsilon por A sobre D. Déjenme ver un segundo aquí. Fíjense que nosotros en un inicio habíamos definido la capacitancia como Q sobre BAB, sobre el potencial entre esas dos placas. Bien, pero no le habíamos dado mucho énfasis al hecho de que esto también es igual a epsilon 0 por el área sobre la distancia. Entonces vemos que en estas nuevas expresiones solo aparece la K, y ya con la permitividad desaparece la K y aparece solo el epsilon. Tenemos la capacitancia. La densidad también cambia un poco su forma con ese valor de K, y ahí la tenemos. Fíjense que antes era un medio epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado, ahora tiene la misma pinta, un medio de epsilon 0, pero aparece el factor K por el campo eléctrico al cuadrado. Entonces K por epsilon 0 nuevamente se reemplaza por E por epsilon, perdón, sin ningún subíndice, y ahí tenemos el valor de la densidad de energía en un campo eléctrico. Esto para el caso en que haya un dieléctrico. Fíjense que el acomodo que habíamos hecho en caso de ser necesario, bien, solo se arregla aumentando el factor K, y ahí ya tenemos. Bien, perfecto. Estas son las unidades que tenemos que utilizar. ¿Sí? Y ahí tenemos el formulario para que podamos jugar con las ecuaciones que vamos a necesitar más adelante. Ustedes recuerden, van a tener acceso a esto
se lo descargan, si no nos lo piden en Facebook, lo que sea. Lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, igual que todo lo que se hace. Bien, en el siguiente video desarrollaremos la unidad número 5. Recuerden visitarnos en paralafactumenú.blogspot.com. Chao.